Muchísimas gracias. Un saludo a los honorables congresistas de la República, de la bancada del Caribe colombiano, a las mujeres del Caribe, de donde son mis orígenes. Mis abuelos son del Caribe colombiano. Si yo pasaría por barranquillera, samario, cartagenera hasta que hablo y se me sale el acento paisa. Un saludo también a la prensa, a los medios de comunicación, que ojalá nos ayuden a elevar el debate público sobre los contenidos de la reforma. Ahorita que escuchaba la música, la banda, la música de Beethoven, a mí me parece que la música en todo caso es algo superior, es sublime. Y aquí les vengo a hablar de algo superior y sublime, se llama la vida humana. Eso es superior para el Estado y para la sociedad colombiana. No debería estar la vida humana como bien público superior de una sociedad, estar sometida a la polarización, estar sometida a la pugnacidad en la cual han introducido a una reforma a la salud. He llamado a la oposición a hacer un pacto social para salvar la vida en Colombia. En ese sentido, nos ratificamos y hago un llamado respetuoso a los medios de comunicación. Requerimos que nos ayuden a hacer una pedagogía sobre los contenidos de la reforma. El centro aquí no es Carolina Corcho, o la personalidad de Carolina Corcho, o cómo mueve las manos Carolina Corcho, o qué dijo. El centro aquí es el pueblo colombiano, el articulado, radicado en el Congreso de la República para resolver los problemas del pueblo colombiano. Ayúdenos a hacer esa pedagogía para que el pueblo colombiano entienda qué es lo que dice ese articulado y qué puede ser beneficioso o no, y le podamos dar la altura a un debate público, que no podemos permitir que se degrade en la pugnacidad, en el ataque personal a una mujer que está en el ejercicio de lo público. Ayúdenos a eso, queridos amigos periodistas y de la prensa. En ese sentido, quiero explicar los puntos centrales de esta reforma. Yo había pedido aquí un mapa. Miren, aquí estamos construyendo sobre lo construido, y le hablo a los compañeros que se fueron, qué bueno que se hubieran quedado, porque quizás no ha habido mucha desinformación y quizás están actuando en base a la desinformación. ¿Cuál fue el gran avance de la Ley 100? Que también hay que reconocer lo positivo. Aquello que se llama el aseguramiento social. ¿Qué es el aseguramiento social? El aseguramiento social es que el sistema de salud en Colombia lo financiamos todos los colombianos, con los aportes de los impuestos y con los aportes de las cotizaciones de los trabajadores, fundamentalmente. Todos esos recursos van a una bolsa, y de esa bolsa, quienes no nos enfermamos, financiamos los tratamientos de quienes se enferman, incluido el alto costo, las enfermedades huérfanas, y eso fue un gran avance de la Ley 100, y ese es el aseguramiento social. Esta reforma no acaba con el aseguramiento social. Eso ha sido uno de los grandes logros solidarios de la sociedad colombiana para financiar nuestro sistema de salud. El problema que hubo es que estos recursos se delegaron para el manejo de particulares, y en ese manejo de particulares el Estado perdió el control de esos recursos. Entonces estos particulares comenzaron la construcción de clínicas, la atención concentrada en las grandes ciudades del país, en el norte de Bogotá, en las zonas del norte de Barranquilla, en las partes del sur de Cali, en el poblado de Medellín, donde se concentra la mayor prestación de servicios, y abandonaron a la mitad del pueblo colombiano a su suerte. Ese no era el pacto social que habíamos hecho. El pacto social es que todos éramos iguales y solidariamente financiamos. Y aquí ven ustedes este mapa, que por favor, amigos periodistas, observemos este mapa, no a mí, el mapa es lo que preocupa. Servicios, estoy hablando
de servicios básicos y elementales que cualquier ciudadano, niño o niña, independiente de los ingresos económicos, porque es un derecho fundamental, es la vida, es el pacto de la sociedad colombiana, para que un niño pueda nacer en Colombia dignamente, en el Pacífico, en la Barranquilla profunda, en la Barranquilla no profunda. Frente a eso tenemos que ser iguales. Y ese pacto se vulneró en Colombia. Servicios de partos, servicios de consulta de medicina general y servicios de urgencias del país. Donde ustedes ven más oscurito es donde están más servicios concentrados. Miren cómo medio país se quedó sin servicios de parto. No estoy hablando de unidades de cuidados intensivos, no estoy hablando de unidades de diálisis renal, estoy hablando de lo básico y elemental que un Estado de Derecho tiene que tener para que un bebé nazca en Colombia. ¿Y qué pasó? En una región como Antioquia, mi otra tierra, se concentraron esos servicios en Medellín. Y en el Atlántico se concentraron en Barranquilla, y en Bogotá se concentraron en el norte y en el oriente, y así millones de colombianos fueron quedando sin un servicio de urgencias cerca, y muchos murieron, y muchos fueron atendidos por parteras y médicos tradicionales porque no había más, y muchos se resignaron. Mientras que el mundo registra hoy la mayor tasa de la OCDE de mortalidad materna está en Colombia, y eso es una vergüenza, que una mamá no pueda ser mamá y que un bebé no haya podido nacer cuando los colombianos pusimos billones de pesos para que esos niños nacieran. Y eso es lo que no podemos aceptar como sociedad. Y esto no es un problema de izquierda, de centro o derecha. Yo invito a los directores de EPS, a los señores de la oposición, a que nos pongamos de acuerdo en que esto no puede seguir pasando en Colombia. Y eso es la reforma a la salud. Suficientes recursos tiene el sistema de salud para dotar los 600 municipios que quedaron sin puestos de salud en las zonas campesinas. El campesinado colombiano entrega su vida para ponernos un plato en la casa de comida. Lo mínimo es que puedan vivir. Lo mínimo es que el Estado les garantice su acceso a la salud. Y los 300 municipios donde se cerraron las salas de parto, que porque no eran rentables financieramente, que porque tenía que haber rentabilidad. ¿Quién dijo que un derecho fundamental tenía que ser rentable? Los colombianos pagamos nuestros impuestos y los trabajadores nuestras cotizaciones para que pueda garantizarse la vida. La vida en sí misma es rentable, la vida en sí misma hay que protegerla. En Colombia tiene que haber servicios de salud en todo el territorio nacional, sean o no rentables. Y ese es el compromiso con el presidente. Y yo me pregunto, señores de la prensa, ¿y por qué me tienen que insultar por eso? ¿Por qué tienen que generar una animadversión en Colombia? ¿Por qué decir que en Colombia tiene que nacer un niño, tiene que nacer una materna, tiene que generar polarización? ¿Por qué? Eso es básico, eso es elemental. Eso debería ser obvio, elemental en Colombia. ¿Y qué busca la reforma a la salud? Que una parte de los recursos de la salud, y esto está financiado, digamos, permanentemente, financiado por los recursos de los colombianos, se dirijan a la atención primaria en salud. ¿Y qué es la atención primaria en salud? Equipos extramurales en todo el territorio nacional de personal de la salud, con auxiliares de enfermería, jefe de enfermería, médico y odontólogo bien pagos, psicólogo, que se desplacen a los territorios, a las veredas, a las escuelas, a las casas, en ciudades y en barrios, a mirar la vacunación, a hacer la prueba de tamizaje, a detectar si el niño está enfermo, y si el niño está enfermo de una vez lo medico, a evitar que la enfermedad se complejice, a hacer el examen de próstata, de mama a la mamá,
e inclusive a tomar la presión arterial para que no se muera la materna. Tenemos los recursos, no necesitamos recursos adicionales. Es reorganizar los recursos de la salud para direccionar. Los sistemas de salud en el mundo gastan el 30% en esto que se llama el nivel primario. Y el nivel primario, cuando lleguemos, porque esto no se hace de un día para otro, todo ciudadano a menos de una hora debe tener por lo menos estos servicios básicos: la sala de partos, los servicios de urgencias y la consulta del médico general. Y en algunas regiones se lleva una consulta del médico especialista, de acuerdo a las condiciones. En La Guajira es el pediatra, el ginecólogo, en Caldas es el psiquiatra, es decir, una avanzada de la consulta ambulatoria especializada para resolver problemas allí. Eso nos cuesta el 20% de todos los recursos de la salud y allí salvamos muchas vidas. Esos centros de atención primaria en salud que ya existen en Colombia van a tener una red de clínicas públicas y privadas en todo el territorio a disposición de ese ciudadano. Cosa que si ese ciudadano ya necesita un procedimiento más complejo, una diálisis renal, tiene a disposición la red pública y privada del Atlántico, de Barranquilla, si vive en Barranquilla, para ser atendido. En este proyecto de ley no hay autorizaciones, es la orden del médico tratante. La figura, por eso me hubiera gustado que se quedaran los pacientes. La figura de las autorizaciones no existe en la mayoría de sistemas de salud en el mundo. Ahí hemos perdido muchas vidas. Yo he visto morir gente que le detectan el cáncer y mientras que le hacen la autorización, la enfermedad avanzó y murió. Hemos perdido vidas en Colombia por eso. Con la orden del médico es suficiente para ser atendido. Y vamos a generar unos mecanismos de autorregulación de los médicos porque evidentemente tenemos unos recursos finitos. No somos ingenuos en saber que los recursos son finitos. Se desarrollarán unas auditorías médicas, una regulación de precios, una regulación tarifaria que hoy no existe en Colombia. Hoy en Colombia se pagan los procedimientos a cualquier precio y unas juntas de autorregulación médica, pero no puede ser el paciente el que pague porque no le dieron una autorización. Con la orden del médico será suficiente para irse a la mediana y a la alta complejidad. Eso es lo que denominamos la atención primaria en salud. ¿Y quién va a pagar eso? Los mismos que lo pagamos hoy, todos los colombianos. Esos centros de atención primaria en salud donde todos los colombianos estaremos inscritos serán públicos, privados y mixtos. Construiremos sobre lo construido. Esos centros que tienen las EPS, y fíjense lo siguiente, si no hay reforma, en 5 años las EPS terminarían acabándose solas. Empezaron 150, vamos en 28, la mayoría no cumplen, deberían ser liquidadas. Si tú las liquidas, en un efecto dominó se llevan a las otras, es cuestión de tiempo. Si no hay reforma, y quiero que escuchen esto con claridad, en 5 años por un efecto dominó se acaban las EPS y el gobierno tendría que presentar una reforma al Congreso. En esta reforma vamos a darle una oportunidad a las EPS que funcionan para que puedan aportar lo que han hecho. Miren que es lo contrario a lo que se le ha dicho al país, que el gobierno del presidente Gustavo Petro acaba las EPS. No, se les va a dar una salida. Se les da la posibilidad que allí donde tienen centros de atención primaria contribuyan poniendo centros de atención primaria y se les paga. Se les da la oportunidad que sigan aportando al sistema con las clínicas de mediana y alta complejidad. Esas clínicas facturarán a Ladres, que será el pagador único que pagará directamente a los centros de atención primaria en salud. En la Colombia profunda nos toca pagar más,
porque llevar un especialista a la Colombia profunda nos cuesta más. ¿Saben cuánto gana un auxiliar de enfermería en La Guajira? 600.000 pesos al mes. Eso es una forma de precarización. Aquí, para que la enfermera, el médico se vaya a Colombia, tiene que ganar 2 o 3 veces más que si ocurriera en la ciudad. Y tenemos los recursos para hacerlo. Tenemos los recursos para llevar ese médico y esa enfermera a esos lugares a donde tienen que llegar. En ese sentido, les quiero decir que el proyecto de ley plantea que se pague directamente del fondo que ya existe a esos centros de atención primaria en salud públicos y privados, y se le paga a los centros de atención primaria en salud de las EPS, y que esas clínicas y hospitales facturen al ADRES para que el ADRES pague directamente. Eso es un elemento central. Ahora, el ADRES ya existe. El ADRES tiene que dotarse de tecnología de punta, como en todas partes del mundo, con un sistema de información donde todos los barranquilleros, colombianos y atlanticenses podamos ver las transacciones de pago a cada clínica y hospital, para que se vuelva infranqueable la corrupción. ¿En cuánto tiempo lograremos eso? Hemos estipulado en el proyecto de ley que cada 2 años el gobierno nacional hará una evaluación de ese ADRES para que ese ADRES posibilite cuándo puede hacerlo. No lo hará hasta que no esté preparado. Y con el Congreso de la República le pedimos que le ponga todas las medidas anticorrupción. El que se robe un peso de la salud va preso. Va preso porque son los recursos de la vida de los colombianos. Hoy no tenemos forma de saber qué pasa con billones de pesos. El ADRES gira de manera ciega, otros ordenan el gasto y no hay control. Llevamos 3 décadas donde no hay control de billones de pesos. ¿Ustedes entienden lo que pasó en Colombia? ¿Entienden la magnitud de lo que tenemos que corregir? Esos recursos tienen que ir de manera transparente. Segundo elemento, pagador único, que es lo que les acabo de explicar. Y tercer elemento central, régimen laboral especial para los trabajadores y trabajadoras de la salud, que tendrán que ser dignificados, que tendrán que tener su régimen laboral de protección y de pago para que puedan trabajar de manera digna. Vamos a cuidar la vida del millón de trabajadores que cuidan la vida en Colombia y haremos un homenaje a los héroes que perdieron la vida en la pandemia, cuidando la vida de otros. Y el mejor homenaje es la formalización de esos trabajadores. ¿Cómo se hará esto? Hay un capítulo de transición. El cambio no se hace de un día para otro. Hay un capítulo de transición y gradualidad para que esto se haga en el tiempo. Ningún colombiano, óigase bien, y eso dice explícitamente en el proyecto de ley, ningún colombiano va a quedar desprotegido de su prestación de servicios de salud durante la transición. Los colombianos que ganaron tutelas con enfermedades de alto costo y huérfanas, se seguirá pagando sus tratamientos, no se pierden derechos adquiridos. Otro elemento, no es cierto, y ayúdenme a repetir esto, no es verdad que se vaya a entregar recursos a gobernadores y alcaldes, no es cierto. No sigamos repitiendo esto. Los recursos de la salud van dirigidos directamente a pagarle a las clínicas y hospitales a quienes hoy las EPS adeudan más de 23 billones de pesos que el Estado colombiano les giró. No puede seguir un hospital pagándole a un trabajador cada 5 o 6 meses. Los recursos van directamente a las clínicas y hospitales. Ayúdenos a hacer esa pedagogía, porque se le ha dicho al país, generando miedo, que vamos a entregar plata a gobernadores y alcaldes. Hoy los gobernadores y los alcaldes manejan unos recursos de la salud,
Vamos a poner medidas de control para que esto se haga de manera transparente y eficaz. Eso es lo que vamos a hacer. Les acabo, tampoco es cierto que se acabe la prepagada. Los ciudadanos que tengan la posibilidad, que son muy poquitos en Colombia, una prepagada cuesta 1 millón al mes, que tengan las posibilidades de seguir en prepagada, van a seguir en prepagada. El proyecto de ley no afecta a regímenes especiales ni a la prepagada, para poderle explicar al país. Aquí pues, con esta corta explicación, les expliqué ya la reforma a la salud. No es la destrucción de nada, es la garantía de un derecho fundamental para todos los colombianos. En la elaboración de esta reforma, que no es la reforma Corcho, no es la reforma Petro, es la reforma de los movimientos sociales, la sociedad civil, los trabajadores, de los aprendizajes, luchas de los sindicatos, del pensamiento científico médico de las universidades. Es el resultado de 30 años de tutela de los colombianos luchando por su vida, que han sido recogidos por los jueces de la República. Aquí recogemos la jurisprudencia de los jueces y la Corte Constitucional, que ha enfrentado la injusticia para salvar la vida de los colombianos con la tutela. Es la reforma del pueblo colombiano, es la reforma de todos los ciudadanos, hayan votado o no por el presidente Gustavo Petro. Hago un llamado a un pacto social para que derecha, izquierda, oposición, gobierno, todos quienes quieran, nos pongamos de acuerdo en estos elementos básicos para garantizar la vida en Colombia. Muchas gracias.